Un escarabajo empuja una bolita de estiércol sobre la arena. Los antiguos egipcios lo miraron durante 3000 años y sacaron una conclusión que cambió su religión entera. Si ese insecto podía empujar algo tan pequeño sin cansarse jamás, entonces algo parecido, solo que mucho, mucho más grande, tenía que estar empujando el sol. Así nació Khepri. Y así empieza este video. Porque el panteón egipcio no es una familia ordenada como la griega, con un rey en un trono y un árbol genealógico claro. Es otra cosa. Durante más de 3000 años, ciudades distintas contaron versiones distintas de la creación. Dioses que crecieron, dioses que se fusionaron con otros, dioses que cambiaron de forma según el templo y la época. Hoy vamos a contar 20 de ellos en 3 actos. Primero, el orden cósmico, el sol, el cielo, la mente que inventó el universo hablando. Después, la historia que lo cambió todo, un rey asesinado, una esposa que engañó a la muerte, un hijo que reclamó su trono. Y al final, lo que sostenía la vida diaria, el juicio de los muertos, las diosas que podían ser ternura o masacre según el día, y los pequeños guardianes que cuidaban una cama, un parto, una casa. Del nacimiento del sol a la serpiente que quiere apagarlo para siempre. Estos son 20 de los grandes dioses del antiguo Egipto. Y varios de ellos son muy distintos de lo que imaginas. Al amanecer, el sol egipcio no se llamaba Ra todavía. Se llamaba Khepri. Su símbolo era el escarabajo, un insecto que los egipcios veían empujar pequeñas esferas sobre la arena una y otra vez. Como no entendían del todo su reproducción, creían que los escarabajos surgían solos de la tierra, sin padres, sin huevos, por generación espontánea. Por eso el animal se volvió símbolo de autocreación y renacimiento. Igual que el escarabajo empujaba su esfera, Khepri empujaba el disco solar para sacarlo del mundo subterráneo cada mañana. Su nombre estaba ligado a la idea de convertirse en o empezar a existir. Se colocaban amuletos con forma de escarabajo sobre los muertos, casi siempre sobre el corazón, para ayudarlos a regenerarse y para impedir que ese mismo corazón hablara en su contra durante el juicio final, el juicio al que llegaremos más adelante en este video. Khepri resume una de las ideas centrales de la religión egipcia: nada se queda muerto para siempre. La noche termina. El cuerpo cambia. Y el sol vuelve. Guarda esa imagen. Vamos a volver a ella al final. Una vez que Khepri lo empuja hasta el cielo, el disco solar recibe otro nombre, Ra. Ra no era solo el dios del sol. Era el principio que mantenía el mundo funcionando. De día, Ra cruzaba el cielo en su barca solar, repartiendo luz y orden sobre Egipto. Pero al atardecer empezaba un segundo viaje, mucho más peligroso. La barca descendía al mundo subterráneo y atravesaba 12 regiones nocturnas, enfrentando demonios y, sobre todo, a una serpiente gigantesca llamada Apophis, que intentaba impedir que el sol volviera a nacer. A esa serpiente también vamos a volver, porque cierra este video. Cada amanecer era, entonces, una victoria cósmica. Ra envejecía durante el día, moría simbólicamente al anochecer y renacía en el horizonte oriental, otra vez como Khepri. Otros dioses viajaban con él en la barca. Ses, a quien conoceremos más adelante como villano de otra historia, era, en este viaje, uno de sus defensores contra Apophis. Para los egipcios, el amanecer nunca estaba garantizado. La luz tenía que derrotar a la oscuridad otra vez. Todos los días, si Ra cruza el cielo de día, alguien tiene que ser ese cielo. Esa es Nat. No una diosa que gobierna el cielo desde afuera, sino el firmamento mismo convertido en cuerpo. En las imágenes egipcias aparece como una mujer gigantesca, arqueada sobre la tierra, sosteniéndose con las manos y los pies, con la piel azul o negra cubierta de estrellas. Debajo de ella está Geb, dios de la tierra. Entre los dos, Su, el aire, los mantiene separados para siempre. Cada noche, Nat se traga el sol en el horizonte occidental. Durante la madrugada, Ra atraviesa su cuerpo, enfrenta los peligros de la oscuridad y vuelve a nacer de ella en el oriente. Nat es, al mismo tiempo, tumba y útero. Por eso, los muertos deseaban entrar en su cuerpo, esperaban repetir el mismo recorrido del sol, ser recibidos por la noche y renacer del otro lado. Su imagen aparece todavía hoy pintada en el interior de sarcófagos egipcios que se conservan en museos de todo el mundo. Cuando el difunto miraba hacia arriba, no veía la tapa de un ataúd.
veía el cuerpo estrellado de la diosa que prometía cargarlo a través de la eternidad. En la ciudad de Memphis, la creación no empezaba con una batalla ni con el nacimiento de una familia divina. Empezaba con un pensamiento. Ta concebía todas las cosas en su corazón, que para los egipcios era el centro de la inteligencia, no un simple músculo, y después les daba existencia con solo pronunciar sus nombres. El mundo nacía de la mente y de la palabra, antes que de cualquier acto físico. Antes de que se construyera un templo, Ta ya lo había imaginado. Antes de que los demás dioses recibieran forma y función, esa forma ya existía en su pensamiento. Por eso se convirtió en el patrono de artesanos, escultores, arquitectos y constructores, la profesión que, en el fondo, hace lo mismo que él hizo con el universo entero. Se lo representaba como un hombre envuelto en una tela ajustada, casi como un sudario, sosteniendo un cetro que combinaba los símbolos de poder, estabilidad y vida. Su apariencia casi inmóvil escondía una fuerza descomunal. Ta no necesitaba empuñar un arma para moldear el universo. Le bastaba con pensar. Le bastaba con hablar. Y lo que no existía, pasaba a existir. Ya conocimos el orden del cosmos, el sol que muere y renace, el cielo que lo traga y lo pare, la mente que inventó todo con una palabra. Ahora viene la historia. La única que en Egipto se cuenta con principio, nudo y final, como una tragedia. Empieza con un rey. Osiris habría sido uno de los primeros reyes de Egipto. Su gobierno trajo agricultura, leyes y civilización. Pero su hermano Ses quería el trono. En una de las versiones más conocidas, Ses mandó construir un ataúd hermoso, hecho exactamente a la medida del cuerpo de Osiris. Durante un banquete, prometió regalarlo a quien cupiera perfectamente dentro. Cuando Osiris se recostó para probarlo, se cerró la tapa y lanzó el ataúd al río. En versiones posteriores, el cuerpo todavía sería descuartizado y esparcido por todo Egipto. Isis buscó cada pedazo de su esposo y lo recompuso con magia. Osiris volvió a la vida solo lo suficiente para engendrar un hijo, Horus. Pero no regresó al mundo de los vivos. Se convirtió en rey de los muertos, señor de la regeneración y juez del más allá. Los faraones muertos se asociaban con Osiris. Así como él había sido reconstruido, se esperaba que cada difunto pudiera reconstruirse y vivir de nuevo. Osiris no venció a la muerte escapando de ella. La venció convirtiéndose en su rey. Isis era esposa de Osiris, madre de Horus y una de las divinidades más poderosas de la magia egipcia. Después del asesinato de su esposo, recorrió todo Egipto buscando sus restos. Con ayuda de Neftis y de Anubis, recompuso el cuerpo y realizó los ritos que le dieron a Osiris una nueva forma de existencia. Pero su magia no se limitaba a la resurrección. En otro mito, Isis quería conocer el nombre secreto de Ra, porque el verdadero nombre de un dios contenía su poder. Creó una serpiente con la propia saliva del dios y la puso en su camino. Cuando Ra fue mordido, ningún otro dios logró curarlo. Isis ofreció ayuda, pero exigió el nombre secreto a cambio. Hasta el dios solar más grande tuvo que ceder. Isis se convirtió en símbolo de protección, maternidad, soberanía y magia. Su culto cruzó las fronteras de Egipto y se extendió por todo el mundo grecorromano, con templos dedicados a ella incluso en Roma. No era poderosa porque destruía a sus enemigos a la fuerza. Era poderosa porque conocía las palabras, los nombres y los secretos que ni los propios dioses querían revelar. Ses asesinó a Osiris, persiguió a Isis e intentó impedir que Horus llegara al trono. Sería fácil llamarlo el dios del mal. Pero Egipto casi nunca fue tan simple. Ses representaba el desierto, las tormentas, la violencia, lo extranjero y todo lo que amenazaba el orden establecido. Su animal sagrado tiene hocico curvo, orejas rectas y cuerpo canino, pero no corresponde con claridad a ninguna especie real conocida hasta hoy. Durante la disputa con Horus, Ses recurrió a emboscadas, transformaciones y humillaciones. Esa lucha podía representar el conflicto entre distintas regiones de Egipto o entre el orden legítimo y la fuerza indomable. Y sin embargo, Ses también tenía un papel necesario, ya lo vimos en el bloque de Ra. Era frecuentemente el quien enfrentaba a Apophis en la barca solar. Su fuerza caótica podía dirigirse contra un caos todavía mayor. Algunos faraones incluso adoptaron su nombre y lo veneraron como símbolo de poder militar. Ses no era el diablo egipcio. Era la tormenta.
Peligrosa cuando estaba suelta, devastadora cuando se volvía en tu contra, pero indispensable cuando estaba de tu lado. Después de la muerte de Osiris, Isis escondió a su hijo en los pantanos del delta. Horus creció protegido de la persecución de Ses hasta estar listo para reclamar el trono de su padre. El conflicto entre ambos duró años y tomó formas extrañas: juicios frente a los dioses, carreras de barcos, transformaciones en hipopótamos, ataques brutales. En una de las peleas, Ses arrancó o dañó uno de los ojos de Horus. Thoth lo restauró, y ese ojo se convirtió en el famoso Ojo de Horus, símbolo de curación, integridad y protección que todavía hoy aparece en joyería y en tatuajes en cualquier parte del mundo. Al final, Horus fue reconocido como el gobernante legítimo. Todo faraón vivo se asociaba con él, que al morir, pasaba a asociarse con Osiris, mientras su sucesor asumía el papel del nuevo Horus. No era una figura única y simple, existieron formas adultas, solares e infantiles del dios, desarrolladas en distintas regiones y épocas. El halcón en el cielo lo veía todo desde arriba. Y su vuelo representaba la continuidad del propio Egipto. El rey moría, pero Horus permanecía. Antes de que Osiris se convirtiera en el gran señor de los muertos, Anubis ya gobernaba las necrópolis. Con cabeza de chacal y cuerpo humano, estaba ligado a los animales que merodeaban los límites del desierto, cerca de los cementerios. Pero Anubis no era un monstruo que amenazaba a los muertos. Era quien los protegía. Según la tradición funeraria, Anubis ayudó a Isis a preservar el cuerpo de Osiris y realizó los primeros ritos de momificación. Por eso se convirtió en el patrono de los embalsamadores, y los sacerdotes que preparaban los cadáveres podían usar máscaras de chacal durante los rituales. En el juicio del más allá, el mismo juicio del que ya hablamos con el escarabajo de Khepri, Anubis conducía al difunto hasta la balanza y verificaba que el instrumento estuviera correctamente ajustado. Su trabajo no era condenar. Era garantizar que el proceso fuera justo y que el cuerpo permaneciera intacto para la vida futura. Anubis tenía apariencia sombría porque trabajaba donde los vivos no querían quedarse. Pero para los muertos, no era una amenaza. Era el primer rostro confiable que encontraban después de la muerte. Amón empezó como una divinidad ligada a Tebas y al poder invisible. Su nombre podía traducirse como el oculto. Cuando Tebas se convirtió en el centro político de un Egipto reunificado, su dios también creció. Amón se fusionó con Ra, formando Amón-Ra. Esa fusión no significaba que un dios desapareciera dentro del otro. Amón podía seguir existiendo como Amón. Ra seguía siendo Ra. Pero Amón-Ra reunía el poder invisible de uno con la soberanía solar del otro. Durante el Reino Nuevo se volvió una de las figuras más poderosas del país. Su complejo en Karnak creció durante siglos y acumuló riquezas, tierras, sacerdotes y monumentos, hasta el punto en que su clero llegó a representar una fuerza política propia, capaz de rivalizar con el mismo faraón. Amón-Ra demuestra algo esencial de la religión egipcia: los dioses no necesitaban competir por una sola identidad. Podían combinarse, superponerse, multiplicar sus formas. En Egipto, dos verdades divinas podían sentarse en el mismo trono. Con esto se cierra el segundo acto, la historia que reorganizó el poder de Egipto entero. Hasta ahora recorrimos el amanecer dentro de Khepri, cruzamos la noche dentro del cuerpo de Nat, vimos morir y resucitar a Osiris y descubrimos cómo Amón absorbió el poder del sol. Pero todavía no llegamos al juicio de los muertos, a las diosas felinas que podían pasar de la ternura a la masacre en un instante, ni a la serpiente que cada noche intenta destruir el universo entero. Antes de seguir, si te está gustando este recorrido, dale like y suscríbete a Eco del Bronce. Eso le muestra a YouTube que todavía hay espacio para las historias antiguas contadas con profundidad, y ayuda a que lleguen a más personas que tal vez nunca abrieron un papiro ni conocieron a los verdaderos dioses de Egipto. Y cuéntame en los comentarios, de los 10 dioses que ya viste, ¿cuál te sorprendió más? Ahora vamos hasta la balanza. Porque tu corazón está a punto de ser pesado. Maat era una diosa. Pero también era una idea. Representaba la verdad, el equilibrio, la justicia y el orden correcto del universo. Era lo que mantenía al sol en movimiento, al Nilo en sus ciclos, al rey en el trono y a la sociedad funcionando. Su opuesto no era simplemente el mal. Era el desorden. El faraón tenía el deber de sostener Maat y alejar el caos. Juzgar con justicia, cuidar los templos, defender Egipto,
todo eso era, a la vez, una tarea política y una tarea cósmica. Se la representaba como una mujer con una pluma de avestruz sobre la cabeza. Esa pluma era la protagonista del juicio de los muertos, el corazón del difunto se colocaba en un lado de la balanza, y del otro lado iba la pluma de Maat, o la diosa misma. Si el corazón estaba en equilibrio, la persona podía pasar a la vida eterna. Maat no exigía una perfección absoluta. Exigía que la vida no pesara demasiado por mentiras, violencia e injusticia. Frente a ella, los títulos y las riquezas no valían nada. El universo solo quería saber cuánto pesaba tu corazón. Tot era el dios de la escritura, la sabiduría, el cálculo, el lenguaje y la luna. Podía representarse como un hombre con cabeza de ibis o como un babuino. En algunas tradiciones ayudó a establecer las leyes del cosmos. En otras, ya lo vimos, restauró el ojo herido de Horus y puso fin a las disputas entre dioses. También conocía fórmulas mágicas capaces de alterar la realidad. Pero una de sus funciones más importantes ocurría justo frente a la balanza. Mientras Anubis verificaba el peso del corazón, Tot registraba el resultado. Como escriba divino, garantizaba que nada se distorsionara y que la decisión quedara preservada para siempre, el origen de lo que hoy conocemos como el Libro de los Muertos, con sus fórmulas para superar cada etapa del más allá. Hay un mito curioso sobre él: Nat tenía prohibido dar a luz en cualquier día del año. Tot le ganó a la luna en un juego y creó días adicionales, fuera del calendario común, en los que nacieron grandes divinidades como Osiris, Isis y Ses. Tot no gobernaba con músculo. Gobernaba con aquello que convierte los hechos en memoria, en reglas, en conocimiento. Hasta los dioses necesitaban a alguien que escribiera lo que realmente había pasado. Junto a la balanza esperaba a Mid. Su cuerpo combinaba a los tres animales más peligrosos que conocían los egipcios: cabeza de cocodrilo, parte delantera de león y cuarto trasero de hipopótamo. No era exactamente una diosa venerada en grandes templos. Era una amenaza. Si el corazón del difunto pesaba demasiado, Ammit lo devoraba. Y el castigo no era arder en un infierno eterno. Era dejar de existir. La persona perdía toda posibilidad de continuar en el más allá, sufría una segunda muerte, esta vez definitiva. Por eso Ammit representaba algo quizás todavía más aterrador que el sufrimiento eterno, el borrado total. En las escenas del juicio suele aparecer sentada, esperando el resultado. No investiga. No manipula la balanza. No decide la sentencia. Solo espera. Si Maat es el orden y Tot registra la verdad, Ammit es la consecuencia que aparece cuando ya ninguna mentira puede salvarte. Frente a ella, el peor destino no era morir. Era descubrir que ni siquiera la eternidad aceptaba tu corazón. Después del juicio, hay tres diosas que, vamos a verlo, son en el fondo una sola fuerza con tres caras distintas. Empecemos por la primera, Hathor. Hathor era diosa del amor, la música, la danza, la maternidad, la sexualidad y la alegría. Pero también recibía a los muertos en el más allá. Podía representarse como una vaca, como una mujer con orejas bovinas, o como una diosa con cuernos alrededor del disco solar. Su nombre significaba algo como casa de Horus, tal vez en referencia al cielo donde se movía el halcón divino. Las mujeres buscaban su protección, los músicos tocaban instrumentos ligados a su culto, y hasta pueblos extranjeros la reconocían como señora de regiones lejanas. En algunas tradiciones era esposa o madre de Horus, en otras, estaba ligada directamente a Ra. Pero su naturaleza no era solo gentil. Cuando Ra decidió castigar a la humanidad, envió su ojo con forma de una leona devastadora. Esa figura podía identificarse con la propia Hathor, transformada. Su nuevo nombre, Sekhmet. Sekhmet era la furia del sol convertida en diosa. Con cabeza de leona, gobernaba la guerra, la violencia, las epidemias y la destrucción. Pero también podía alejar enfermedades y proteger a quienes sabían calmarla. En el mito de la destrucción de la humanidad, los seres humanos conspiraron contra Ra. El dios envió su ojo para castigarlos, y esa fuerza tomó la forma de Sekhmet. Empezó a masacrar a la humanidad. El problema fue que no podía parar. Para evitar la extinción total, Ra mandó preparar una cantidad enorme de cerveza teñida de rojo y la hizo derramar sobre los campos.
Sekhmet confundió la bebida con sangre, bebió hasta emborracharse y se quedó dormida. Cuando despertó, su furia había disminuido. Los sacerdotes realizaban rituales para mantenerla satisfecha, porque creían que la misma fuerza capaz de enviar enfermedades también podía retirarlas. Era destrucción y medicina. La epidemia y su cura. Porque en Egipto, controlar una fuerza peligrosa no significaba eliminarla. Significaba convencerla de no atacar. Hoy, Bastet se recuerda sobre todo como la elegante diosa gata de Egipto. Pero sus primeras formas eran mucho más feroces. Al principio podía aparecer como una leona y compartir rasgos solares y guerreros con las otras diosas peligrosas que ya conocimos. Con el tiempo, su imagen se volvió cada vez más parecida a la de una gata doméstica. Y ese cambio no la hizo débil. Los gatos protegían casas y graneros contra serpientes, ratas y otras amenazas. Bastet pasó a representar la protección del hogar, la maternidad, la fertilidad, la música, los perfumes y la alegría. Su gran centro de culto estaba en Bubastis, donde los festivales atraían multitudes enteras, con música, baile y grandes cantidades de bebida. Miles de gatos fueron momificados como ofrendas en los lugares ligados a su culto. Bastet muestra cómo una divinidad podía cambiar a lo largo de los siglos sin perder del todo sus formas anteriores. Dentro de la gata tranquila seguía existiendo la antigua leona, Sekhmet, Hathor, Bastet, 3 nombres, 3 temperamentos, un mismo ojo de Ra. Bastet protegía la casa no porque fuera inofensiva, sino porque sus garras apuntaban a cualquier cosa que intentara entrar. Sobek era el dios cocodrilo. Habitaba, simbólicamente, los ríos, los pantanos y las orillas donde el propio animal representaba una amenaza constante. Sería natural imaginar que los egipcios quisieran alejarlo. En cambio, decidieron venerar la fuerza que temían. Sobek estaba asociado al Nilo, a la fertilidad, a la potencia física, al poder militar y a la protección real. En algunas regiones se mantenían cocodrilos vivos dentro de los templos, alimentados y adornados como manifestaciones del propio dios. Al morir, podían ser momificados con el mismo cuidado que un faraón. La lógica era simple: si el cocodrilo es una de las criaturas más peligrosas del río, entonces tener al dios cocodrilo como protector significa poner esa ferocidad de tu lado. Sobek podía auxiliar al faraón, defender a los dioses y restaurar fuerzas vitales. No simbolizaba una naturaleza domesticada. Representaba el poder salvaje que había aceptado cuidarte. En el antiguo Egipto, lo que podía matarte también podía protegerte. Siempre que lo trataras con respeto. Y lo alimentaras antes de que tuviera hambre. Taberet tenía cuerpo de hipopótamo embarazada, patas de león, cola de cocodrilo y rasgos humanos. Su apariencia combinaba a varios de los animales más peligrosos de Egipto. Pero no era una criatura de pesadilla. Era una protectora. Taberet cuidaba a las mujeres embarazadas, los partos, los recién nacidos y los niños. Su imagen aparecía en amuletos, muebles, objetos domésticos y herramientas mágicas de uso cotidiano. Se sabía que la hembra de hipopótamo defendía a sus crías con una violencia extraordinaria, y esa agresividad materna pasó a formar parte de la naturaleza de la diosa. A diferencia de los grandes dioses ligados al faraón y a los templos monumentales, Taberet vivía dentro de las casas. Ahí, los peligros no eran serpientes cósmicas ni disputas por un trono, eran el embarazo, la enfermedad, el parto, la mortalidad infantil. Sí, el nombre te suena familiar aunque nunca antes hayas estudiado mitología egipcia, es probable que la hayas visto sin saberlo. Taberet tuvo su propia aparición reciente en una serie de superhéroes de Disney. 3000 años después, sigue apareciendo donde alguien necesita protección. Taberet prueba que la religión egipcia no vivía solo en las pirámides. Se quedaba junto a la cama, cuando una familia necesitaba sobrevivir a la noche. Bes no se parecía al resto de los dioses egipcios. Era bajo, barbudo, de aspecto leonino, y muchas veces se lo mostraba sacando la lengua. Más raro todavía, mientras las demás divinidades se dibujaban de perfil, Bes aparecía de frente. Miraba directamente a quien lo observaba. Bes protegía casas, mujeres embarazadas, niños y personas dormidas. También estaba ligado a la música, la danza, el placer y la sexualidad. Su apariencia, considerada grotesca, cumplía una función muy concreta: espantar a las fuerzas malignas por medio del miedo.
Su imagen aparecía en camas, espejos, recipientes, amuletos y objetos personales. Podía sostener cuchillos, tocar instrumentos o bailar. No necesitaba un gran templo para ser importante, su función era estar donde las personas eran más vulnerables, durante el nacimiento, el sueño, la infancia, la intimidad. Bes no protegía el universo. Protegía la habitación. Y tal vez por eso estaba más cerca de la gente común que muchos dioses coronados. Cuando la oscuridad entraba a una casa, se encontraba con Bes mirándola de vuelta. Apophis no quería gobernar el mundo. Quería terminarlo. Era la serpiente gigantesca del caos, enemiga de Ra y de todo el orden cósmico. Cada noche, mientras la barca solar cruzaba el mundo subterráneo, Apophis intentaba detenerla. Podía beber las aguas que sostenían la embarcación, hipnotizar a otras divinidades o enroscar su cuerpo alrededor de la barca entera. Los dioses tenían que perforarla, cortarla, contenerla. Pero nunca lograban destruirla del todo. A la noche siguiente, volvía. Los sacerdotes realizaban rituales contra Apophis, fabricaban figuras de la serpiente, las escupían, las ataban, las golpeaban y las quemaban para ayudar a Ra en su batalla nocturna. Apophis no era el equivalente de Ses. Ses, con todo y su violencia, seguía teniendo función, culto y lugar dentro del orden egipcio. Apophis representaba la negación de todo orden. Si ganaba, no habría nuevo rey, ni nuevo ciclo, ni nuevo mundo. Solo quedaría oscuridad. Por eso cada amanecer llevaba un mensaje silencioso: la serpiente sigue existiendo. Pero hoy, otra vez, perdió. Y en algún lugar, un escarabajo diminuto ya empieza a empujar el disco del sol de vuelta al cielo. 20 dioses. Un sol que muere cada noche y un escarabajo que lo empuja de vuelta al cielo. Una diosa que se traga las estrellas. Un creador que convierte palabras en materia. Un rey asesinado. Una esposa que le hizo trampa a la muerte. Un heredero con forma de halcón. Un dios del caos que, a veces, tenía que proteger el universo entero. Una balanza, una pluma, y una criatura esperando para devorar el corazón de quien fallara la prueba. Y todavía vimos leonas, gatas, cocodrilos, hipopótamos y un pequeño protector que miraba al peligro de frente. Los egipcios no observaban animales e imaginaban después hombres con sus cabezas puestas encima. Reconocían, en cada criatura, una fuerza real: la visión del halcón, la violencia del hipopótamo, la paciencia del cocodrilo, la protección de la gata, la ferocidad de la leona. Sus dioses no estaban separados de la naturaleza. Eran la naturaleza, entendida como voluntad, como personalidad, como poder. Esta fue solo la primera travesía. Todavía quedan los dioses primordiales, las fuerzas del Nilo, los hijos protectores de Horus y divindades olvidadas que alguna vez fueron tan importantes como las que conociste hoy. Porque en el antiguo Egipto, los dioses podían morir, fusionarse, cambiar de forma y desaparecer de la historia oficial. Pero mientras alguien siga pronunciando sus nombres, una parte de ellos sigue viva. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 20 dioses te gustaría ver protagonizando su propio video, con toda su historia completa? Cuéntamelo en los comentarios, y dime también desde qué país o ciudad nos estás viendo hoy. Me encanta ver hasta dónde llega nuestro eco. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete a Eco del Bronce para la próxima travesía por el antiguo Egipto. Y estas son las historias que aún resuenan.